Bienvenidos amigos a este programa Jóvenes Triunfadores. Es un privilegio de nuevo estar con ustedes y compartir a través del Manual de la Felicidad y algunas experiencias personales cómo jóvenes como ustedes han logrado triunfar en la vida. La característica de los jóvenes triunfadores que estudiaremos hoy aceptan que son amados por Dios. Las Sagradas Escrituras nos habla de este amor especial. Por supuesto, en el comienzo de todas las cosas, la creación fue un acto de amor. Por eso San Juan, en la primera carta, 1 Juan 4:8, habla de la esencia de Dios y menciona que Dios es amor. Ese Dios de amor ha hablado de la durabilidad de ese amor. Y me gusta mucho como el profeta Jeremías, en el capítulo 31, el versículo 3 lo afirma: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongo mi misericordia. Hoy quiero reafirmar esta promesa para tu vida. Dios te ama con amor eterno. Y si lo hace de esa manera, hay una promesa para nosotros. No es el Dios que está ausente, no es el Dios vengativo o el Dios Papá Noel que nos han presentado muchas veces. Es el Dios de la Biblia, el Dios de la perfecta justicia y el Dios de la perfecta misericordia. Escucha esta promesa tan hermosa que aparece en el libro de Isaías, el capítulo 41, el versículo 3. Versículo 10. Isaías 41, 10. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi mano derecha. Me encanta esta declaración, me da fuerzas. Hace algún tiempo atrás, mi nietecito Eduardo fue llevado por su papá para que le cortasen el cabello. Tenía el cabello un poco largo. Cuando Willy, el que le corta el cabello, lo hizo, y él se mira, ve que le cortó todo ese pelo que él tenía acá, y le dice al papá: papi, perdí fuerzas, me cortaron el cabello. Él estaba recordando la historia de Sansón y se creyó en ese momento Sansón. Ahora perdí la fuerza porque me cortaron el cabello. Posiblemente te estoy hablando hoy cuando sientes que se te han perdido tus fuerzas, que ya no das más, que no vale la pena vivir. Pero quiero decirte, mi querido, mi querida, que Él, nuestro amigo, Jesús, está listo para darnos nuevas fuerzas, como lo menciona aquí su palabra. Miremos un poco la historia, como la presenta las Sagradas Escrituras. Esa historia nos dice que en ese acto de amor de la creación, Dios nos hizo a su imagen y semejanza y todo era perfecto. Cada célula, cada gotita de sangre, cada músculo, cada nervio era el sello de la perfección. Pero apareció desafortunadamente lo que se llama en la Biblia el pecado. Y el pecado es desplazar a Dios del primer lugar de nuestra vida. El pecado de haber ellos escogido a sí mismos pretender ser diosesitos, porque lo que el oponente de Dios les dijo: ustedes van a ser como dioses, los entusiasmó a Eva y luego a Adán. Y aparece el pecado, y el pecado trajo consecuencias. Una de las cosas que nos menciona la Biblia es que el pecado nos ha separado de Dios, que el pecado ha hecho división entre nosotros y Dios. Cuando el Señor viene a conversar con la pareja amiga, como lo hacía cada día, de acuerdo a lo que se narra en el libro Patriarcas y Profetas,
ese día, cuando el Señor llama, Adán se esconde. Y allí es donde comienza el famoso juego del escondite que de niño hacíamos. Dios buscando al hombre, el hombre escondiéndose de Dios. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Hace un tiempo fui a predicar a Puerto Rico, a un evento de jóvenes. Y allí conocí al hermano Adán García, un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día allí. Muy amablemente me invitó a comer a su casa y allá me contó la historia, cómo llegó él a aceptar a Jesús como su Salvador personal. Cuando llegó a unas conferencias que se estaban dando en una carpa, él, por el tiempo que llegó, le tocó una de las sillas atrás. Y cuando él entra, ya había empezado la reunión, ya estaba hablando la persona que estaba exponiendo la palabra de Dios. Escucha que el predicador dice: Adán, ¿dónde estás? Y entonces él se puso en pie y dijo: aquí estoy, pastor, como buen puertorriqueño. Y la gente que estaba al lado le dijeron: no, cállese, no es con usted, es con el Adán de la Biblia. Y él dice que le dio tanta vergüenza que salió y se fue. Eso lo impactó. Iba allá afuera cuando uno de los buenos diáconos de la iglesia y los sugieres fue y lo alcanzó. Le dijo: Señor, usted se va a ir en el momento más oportuno. Por favor, esto ahora va a empezar, o viene lo bueno, la palabra del Señor. Si usted quiere, yo lo consigo otro lugar más apropiado para usted. Dice que con tanta amabilidad, él decidió regresar y Adán García se quedó y pudo conocer a ese Dios de amor, del amor eterno, a ese Jesucristo que está a nuestro lado. Pues bien, aunque el pecado nos separó, no nos ha separado de Dios. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio, que Él está todavía procurando jóvenes triunfadores, jóvenes que no se vendan ni se compren, jóvenes que sean fieles al deber como la brújula al polo, jóvenes que no teman llamarle al mal por el nombre que corresponde, jóvenes que se mantengan firmes a pesar de las presiones que vienen sobre su vida y puedan mantener en alto su ideal y su propósito de vida. En este encuentro con la palabra se nos menciona a través del apóstol San Pablo que como consecuencia de esa separación con Dios, de haber desplazado a Dios del primer lugar de la vida, de haber cometido la Biblia llama pecado, entonces el hombre es condenado a muerte. Y es lo que menciona el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23, y también en Romanos 6, 23, cuando dice que la paga del pecado es ¿qué cosa? ¿Sí? Es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero que veamos algunas cosas en conclusión. Podemos decir, el pecado promete libertad, pero esclaviza. El pecado, jóvenes, es contrario a Dios. El pecado afecta a toda la creación, incluyendo la humanidad. El pecado es falta de amor hacia Dios. El pecado es el egoísmo que no se somete a Dios. El pecado es resistirme a la autoridad de Dios sobre mi vida. El pecado es no cumplir la palabra de Dios. Hubo una entrevista una noche. En esa entrevista fue en el jardín donde Jesús acostumbraba a pasar mucho tiempo. La persona que vino a verlo era uno de los líderes más reconocidos de autoridad allí en el Sanedrín, Nicodemo. Un gran maestro, un hombre que conocía muy bien las Escrituras y las tradiciones hebreas. Pero ese hombre tenía un vacío en su corazón. Ese hombre no había podido entender que era amado por Dios para poder ser un triunfador. Así que viene ante Jesús y aparece esa entrevista que el Evangelio de Juan nos menciona en el capítulo 3 y el versículo 16.
cuando se escribe o se menciona por Juan el secreto del triunfo en la vida cristiana y tiene que ver con la creencia en el Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Y habla de ese amor que estamos comentando. Porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas palabras se las dijo Jesús a Nicodemo, y se las dijo porque Él le hace una pregunta: maestro, rabí, sabemos que vienes de Dios, pero nadie podría hacer las señales que tú haces. Jesús le respondió: Nicodemo, de cierto te digo, que el que nace de nuevo, que el que no nace de nuevo, puede ver el reino de Dios. En otras palabras, en un acto de fe, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, cuando nacemos del agua, como más adelante Él lo enseña, refiriéndose al bautismo cristiano que Él ejemplificó, y del Espíritu Santo, entonces entramos en esa relación. Es decir, aceptar que realmente somos amados por Dios. No te maravilles de estas cosas que te digo. Y Nicodemo fue impactado esa noche, porque le dijo entonces Jesús en el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Se nos habla de condenación, se nos habla de separación, pero las buenas nuevas de este momento es que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Los que estamos dispuestos como jóvenes a aceptar que somos amados por Dios. Al hacerlo de esa manera, entramos en esa relación de fe y de poder como entró Nicodemo en ese contacto con el Señor. Y aunque no lo aceptó abiertamente como un discípulo mientras estuvo vivo, después de la muerte de Jesús, esa semilla sembrada, ese impacto, ese recordar, porque de tal manera Dios te amó, Nicodemo, hizo que Nico decidiera seguir al Señor y ya presentarse como un discípulo abiertamente del Señor Jesucristo. Hoy Jesús está con nosotros y desea que puedas ser un joven triunfador. ¿De qué manera podemos nosotros hacer nuestro ese deseo de Dios? Recordando algunas cosas. En primer lugar, la cruz nos reconcilió. Cedrón, el torrente de Cedrón, era un lugar que Jesús tenía que pasar rumbo al Getsemaní. Jesús pudo haberse ido por otro lugar y escapar de la muerte, pero Él decidió cruzar el torrente de Cedrón y llegar al Getsemaní y comenzar esa obra de redención por ti y por mí. ¿Qué es el pecado? Menciona el libro Camino a Cristo en la página 23, para que exija tal sacrificio por la redención de su víctima. Además de Cedrón, debemos recordar Getsemaní, el lugar donde Jesús llegó, ese lugar donde al morir por los pecados, Cristo manifestó un amor incomparable. A medida que el pecador lo contempla, este amor enternece el corazón, fortalece la fe e inspira contrición al alma. Jesús fue al Getsemaní. Fue allí durante 3 ocasiones que su naturaleza humana rehúsa ese martirio. Y es cuando le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, empero no se haga mi voluntad. Y recuerdes que allí vino ese tiempo de angustia. Finalmente Jesús, pensando en ti y en mí, dijo: Padre, que se haga tu voluntad, y estuvo dispuesto a continuar con el martirio, con el sacrificio por cada uno de nosotros. El otro sitio que nosotros debemos recordar es el Calvario, el lugar donde finalmente se efectuó nuestra redención.
el lugar donde la bondad de Dios nos llama al arrepentimiento. El lugar donde allí estaba Jesús, donde el mismo oponente de Dios, el diablo, Satanás, se acerca para decirle: Jesús, no vale la pena que mueras. Mira, tanta gente que se dice ser cristiana y no lo es o no lo va a ser. Tus mismos discípulos, todos se han ido. Pedro, el que te dijo que iría contigo hasta la muerte, te negó. Así que Jesús, no vale la pena que mueras. Bájate de la cruz. ¿Sabes, mi querido? Yo agradezco a Jesús porque no descendió de la cruz. Le agradezco a Jesús porque permaneció en la cruz pensando en ti y en mí, en tu salvación y en mi salvación, en que puedas ser un joven triunfador para Dios. Y en ese grito de agonía: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, murió para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito y alabado sea Jesucristo. Queridos, además de esos lugares, nosotros debemos recordar que la cruz nos ha reconciliado. Es lo que menciona el apóstol Pablo en Hebreos, el capítulo 9, el versículo 12. Hay tres cosas importantes que nosotros debemos recordar de ese versículo, de esa promesa bíblica. En primer lugar, la sangre de Jesús nos redime de la culpa del pecado. Satanás siempre está listo para acusarnos, para sacar una lista kilométrica tuya o mía. De hecho, si lo ilustramos, que él coloca aquí un listado tremendo con tus fallas y las mías, con tus pecados y los míos. Y estamos nosotros allí angustiados. ¿Qué podemos hacer? Nada podemos hacer. Eso es verdad. Entonces viene el sentimiento de culpa que se constituye en una carga para nosotros. Pero ¿sabes? Cuando creemos en que somos amados por Dios, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, cuando decidimos caminar con Él, ¿sabes qué hace Jesús? Mira, se coloca al frente de la lista y la cubre con su justicia. Y el diablo viene para acusar, para decir es que ella mira lo que ha hecho y a acusar con estas cosas y con la otra, como te dice o me dice, para crear ese sentimiento de culpa y que pensemos que no hay oportunidad para nosotros. Jesús lo cubre. Y me encantan las palabras de ese hermoso libro, El Camino a Cristo, en la página 62. Elena White menciona que Jesús toma el lugar nuestro, nos cubre con su justicia y el Padre Celestial te ve y me ve como que si nunca hubiéramos pecado. Bendito y alabado sea el Señor. La segunda consideración que debemos tener de este versículo es que la sangre de Jesús nos salva del poder del pecado. Para nosotros es imposible. No podemos ganar el partido nosotros por nuestras propias fuerzas, pero Jesús ya ganó el partido. Jesús ya venció. ¿Y sabes qué pasa? Como en un partido de soccer, cuando un equipo va ganando por goleada, el otro equipo que va perdiendo, que ya sabe que quedan 2 minutos para terminar el partido o 3 minutos, generalmente, ¿qué intentan hacer? Hacerle daño a los jugadores del equipo que va ganando. Eso es lo que está haciendo Satanás. Con toda su hueste, tratando de acabar con aquellos jóvenes, con aquellas señoritas que quieren seguir el camino del Señor. Hacerte daño, hacernos daño. Pero ¿sabes? El capitán del equipo es Jesucristo. Él ya ganó el partido entre Babilonia y entre Jerusalén. Él nos invita a que formemos parte del equipo ganador, el equipo de Jerusalén.
Babilonia ya está vencido, pero en Jesús podemos hoy integrar ese equipo. Si tú aceptas a Jesús por la fe, si tú decides entregarle de veras tu vida a Él, si tú deseas ser un joven, una señorita victorioso, si tú anhelas que realmente el amor de Jesús se encarne en tu vida y en mi vida, suceden cosas extraordinarias, porque la victoria va a ser una realidad, porque ya no estamos esclavizados al pecado, porque ya el poder del pecado no está en nosotros. Pablo lo dijo: el bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer no lo hago. Miserable hombre de mí. Pero luego menciona un canto de victoria: mas gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué extraordinario! Nos redime de la culpa del pecado. En segundo lugar, nos salva del poder del pecado. Y en tercer lugar, nos librará de la presencia del pecado. Muy pronto, mis queridos, Jesús va a regresar. Muy pronto lo prometido se va a hacer una realidad. No se turbe el corazón de ustedes. Me voy a casa, pero voy a regresar por ustedes. Lo que oramos en el Padre Nuestro: venga tu reino. Lo que nosotros consideramos como esa promesa maravillosa va a ser una realidad. La cruz nos reconcilió y Jesús nos da la garantía de la victoria. Eso fue lo que Jesús compartió en una historia. Se le conoce en la Biblia como parábolas. Y una de las más famosas es la parábola de aquel muchacho, de aquel joven que estaba cansado de las cosas en casa. Estaba aburrido con las reglas de su casa y decidió irse de su casa. Y ustedes conocen la historia que narra Lucas, el capítulo 15. Cuando él, después de malgastar todas las cosas, porque cuando hay plata, cuando hay dinero, hay amigos, hay fiestas, hay invitaciones, hay aquello, lo pasamos chévere, decimos, es lo máximo. Pero cuando se acabó, desaparecen todas aquellas personas que estaban con nosotros por interés. Y ahora se sintió solo, derrotado, deprimido, angustiado. ¿Qué hacer? Fue a buscar trabajo y lo único que encontró fue cuidar cerdos. Era el único trabajo. Y él decidió tomarlo porque no había otra cosa. Tenía que vivir de alguna manera. Pero ahora el contraste, la dicotomía, el hijo bendecido y ahora el muchacho cuidando cerdos. Acá comía y recibía las bendiciones en casa de su padre. Aquí de las algarrobas que comían los cerdos. Pero en ese lugar, cuando tocó fondo, y muchas veces, muchachos, necesitamos tocar fondo para poder levantar nuestros ojos al cielo, para que podamos comprender que hay alguien que nos ama. Y así es, el amor de ese padre alcanza a ese muchacho allí donde se encuentra derrotado, deprimido, afligido, porque el amor de Dios nunca nos abandona. Y Él te está hablando ahora, te está diciendo: hijo, es tiempo que vuelvas a casa. Es tiempo que vuelvas a una relación conmigo. Es tiempo que me permitas traer bendición a tu vida. Y leo lo que menciona Lucas 15, 21. El muchacho preparó un discurso cuando decidió volver a la casa. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre, dice la parábola contada por Jesús, la historia, todos los días salía al camino. Y si fuera un padre moderno, saldría a mirar el estacionamiento donde llegaban los autobuses. Y ahora aparece el muchacho, derrotado, sucio, enfermo. Lo que le quedaba de ropa, piltrafa, simplemente. Pero ese padre hace lo inaudito. La costumbre en ese tiempo es que un anciano no podía correr. Su dignidad se lo impedía. Pero la historia contada por Jesús dice que cuando ese padre
Ve a ese muchacho que viene en el camino, que lo reconoce, porque el amor reconoce siempre a su hijo. Y el Señor que te ama tanto siempre está colocando sus ojos en ti para traerte bendición. Dice la historia que aquel anciano padre se levanta y comienza a correr y a correr. ¿Por qué? Porque la costumbre era que un hijo que había hecho eso, como el muchacho, de dilapidar la herencia del padre, era decirle: papá, quiero que te mueras viejo porque quiero tener tu plata, quiero tener las cosas, quiero disfrutar de lo que me pertenece. Eso merecía pena de muerte, ser lapidado. Y antes que llegase alguno del pueblo que reconociera al muchacho, el que había ido de la casa, el que había hecho daño, el que había afectado terriblemente a su padre, y tomase una piedra, aquel viejecito, aquel padre corre, abraza al muchacho, lo besa, para, como quien dice: yo no quiero que te hagan daño, hijo mío, te amo muchísimo, nadie me toque, mi muchacho. Jesús está hoy para abrazarte, para abrazarme, porque te ama muchísimo, porque desea que tú puedas ser triunfador en Cristo Jesús. ¿Sabes, mi querido? Esta declaración nos anima. Cada pecado vuelve a herir a Jesús. Y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. Deseado de todas las gentes, página 267. La acción de esta hora, solamente hay dos caminos: crucificarlo de nuevo o amarlo. ¿Qué quieres hacer? Te invito a que podamos amar a Jesús. Que podamos decir con Pablo: con Jesús estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él te va a dar vida. Él te va a ayudar a ser vencedor. Mi hijo mayor, cuando empezó a caminar, solamente decía: ave peta, papi, diciendo que le abriera la puerta. La habíamos cerrado para que él aprendiera a dormir solito allí. Hasta que una mañana decidimos con mi esposa estar allí y él aprendió la lección y gritaba: ave peta, papi, ave peta, papi. Te animo para que con la fe en tu corazón levantes la mirada y juntos le digamos: ave peta, papi, abre la puerta, papi, y Él te dará la bendición.